empezar a trabajar con la tercera unidad, que es la unidad de filtros. Me parece que en este momento ya están viendo mi pantalla. Déjenme comenzar a grabar la reunión. Bien, entonces me parece que ya se está grabando. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, doctor. Excelente. Entonces, déjenme aceptar aquí a sus compañeros. Bueno, vamos a cambiar como les decía de unidad. Vamos a entrar a regresar a los circuitos de retroalimentación retroalimentación negativa, pero con una aplicación más interesante, más técnica, digámoslo así, que vamos a dar la aplicación a filtrar componentes espectrales, que es quitar filtros, en pocas palabras, diseñar filtros, perdón. Entonces, bueno, de aquí vamos a tomar un par de conceptos que ya vimos tanto en cuarto y que están repasando ahorita con el doctor Juan Pablo. ¿Sí? Una cuestión interesante es que sabemos que el filtro, como tal, es un sistema, si lo vemos desde el punto de vista del procesamiento de señales, es un sistema que permite el paso de señales eléctricas a un rango de frecuencias determinadas e impide el paso del resto. Es decir, yo voy a seleccionar en base a algunos criterios de diseño si frecuencias de valor alto o frecuencias de valor bajo, donde alto y bajo va a depender de la aplicación, van a pasar, y las que no van a pasar, pues bueno, son porque para mi aplicación concreta no me son de utilidad, ¿sí? No me representan información importante. Entonces, reitero, lo que es alta y baja frecuencia siempre va a depender de la aplicación. Usualmente nosotros los filtros los vamos a ocupar de dos maneras diferentes. El primero es para hacer acondicionamiento de la señal de entrada, es decir, quiero tener la certeza de que no voy a procesar señales o señales que tienen contenidos frecuenciales o componentes, perdón, mejor dicho, cuyo valor de frecuencia no me interesa, ¿sí? Porque a lo mejor me va a facilitar mucho el diseño de mis circuitos de instrumentación, el diseño de mis circuitos de procesamiento. Esa es una, o la otra es para la digitalización de señales. Como lo vimos en cuarto, y como lo están viendo con el doctor Juan Pablo ahorita, yo tengo un problema muy importante, ¿sí? Es que si escojo mal la frecuencia de muestreo, recordarán, voy a tener el problema de que si tengo frecuencias, la señal tiene componentes frecuenciales, o frecuencias, mejor dicho, que están por encima de la frecuencia de muestreo y no corrijo, pues el problema es que voy a distorsionar la señal, la voy a echar a perder y ya no tengo forma de saber qué sí es verdadero, o sea, qué sí es parte de la señal y que pasó bien y qué fue lo que se distorsionó y yo deberé de quitarlo. Entonces, reitero, es muy importante estos dos conceptos porque son el uso principal que nosotros le vamos a dar al filtro. Dicho esto, vamos a poder clasificar los filtros bajo tres condiciones importantes. Una es en base a su función de transferencia, en base a la tecnología que usan y en base al tipo de implementación. Donde recordamos, ustedes están viendo ahorita en cuarto, ya están viendo lo que es en control, ya saben lo que es una función de transferencia, ¿no? O ya la vieron, ya la están viendo, ¿no? O ya la vieron. Sí, profe. ¿Qué es una función de transferencia para control? Para control, pues es que tanto se le... Bueno, ahí se me olvidó la palabra, pero en esencia es que tanto se relaciona la entrada con la salida, ¿no? Más o menos así. Es, exactamente, ni más ni menos, perdón, exactamente esto que estás mencionando. La función de transferencia es encontrar una relación que tenga entre la salida y la entrada. Así de sencillo. En este caso, la función de transferencia me va a permitir diseñar filtros pasabajas, pasaltas, rechazo de banda o pasabandas. Reitero, voy a ocupar la función, voy a determinar qué tipo de filtro requiero en base a la aplicación que yo esté necesitando desarrollar. Esa es una. La otra es en base a la tecnología que estoy ocupando. Es decir, si lo implemento en la computadora, la computadora, que sería el encontrar los coeficientes que describen la función de transferencia, o bien si ocupo resistencias, capacitores e inductores para poder implementar el filtro. Nosotros, por obvias razones, no nos vamos a considerar o no vamos a meternos con el concepto de la función de transferencia
desde el punto de vista digital. Eso ya lo vimos en cuarto, eso lo están viendo con Juan Pablo, lo van a terminar de revisar con Juan Pablo y lo vamos a continuar viendo quienes les interese continuar con esta rama en el tópico selecto, pero ya en otras cuestiones más interesantes o más complejas, si me permiten la expresión. Y por último, en base al tipo de implementación, ¿sí? Si yo me voy a preocupar por, ya sé que voy a ocupar aplicaciones analógicas, o sea, voy a ocupar con básicamente resistencias y capacitores, pero si los voy a dejar de manera pasiva o de manera activa. Ahorita estos conceptos vamos a entrar a definirlos. Hasta ahorita, algo que no se haya entendido, dudas o preguntas. ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Todo, Bien. doctor. Excelente. Entonces, bueno, miren, nada más para estar en la misma sintonía, les decía, tenemos 4 tipos principales de filtros. Tenemos un filtro pasabandas, ¿sí? Pasabajas. Donde este filtro pasabajas, pues su función va a ser que todo lo que yo tenga y que esté a la izquierda de la frecuencia de corte, es lo que quiero dejar pasar, y todo lo que está a la derecha de la frecuencia de corte es información que para mi aplicación, reitero, no es de importancia. Reitero otra vez, la frecuencia de corte yo la voy a especificar según la aplicación que esté trabajando. Para esto, en su momento, cuando estemos trabajando sus proyectos, pues vamos a tener que seleccionar o hacer una investigación previa para ver bajo qué rangos de frecuencia se está trabajando o puedo medir el fenómeno que quiero capturar, y en base a eso hago mi diseño de filtros. Bueno, este es un filtro pasabajas. Su complementario es el filtro pasaltas. En este caso, el filtro pasaltas lo que va a dejar es, o va a funcionar es, dejando pasar todo lo que esté por encima o todas las frecuencias que sean mayores, que la frecuencia de corte. Donde sigo reiterando, mayor y menor mayor o más pequeño o más grande va a depender de la frecuencia, de la aplicación que esté desarrollando. También voy a tener filtros pasabandas. Sí, el filtro pasabanda, bueno, me va a permitir dejar pasar información en un rango de frecuencias. Todo lo que esté fuera de ese rango lo voy a descartar por completo. Y en este sentido, al descartarlo, pues, por ejemplo, ustedes podrán investigar más adelante, si ahorita a mí no me falla la memoria. Por ejemplo, podemos decir que las señales mioeléctricas para, por ejemplo, el bíceps, puedo decir que tienen una frecuencia que más o menos oscila entre los 50 y los 150. Bueno, si yo voy a diseñar un circuito que específicamente, únicamente se dedique a capturar información de mioeléctrica del bíceps, bueno, pues voy a tener que, para quedarme con lo que de veras me sirve, pues diseñar un filtro pasabandas que esté dentro de ese rango. Y finalmente, tengo el filtro rechazo de banda o band stop. Este filtro, como pueden darse cuenta, nos va a permitir restringir o eliminar el paso de toda la información que esté contenida entre un rango de frecuencias. Todo lo que esté fuera de ese rango, en el caso del filtro pasabandas, va a pasar, valga la redundancia, y es información que para mí es interesante. Ejemplos de filtros rechazo de banda. Uno muy típico. ¿Cuál creen que sea? El filtro notch. El filtro notch, cuando yo estoy diseñando un sistema de adquisición de señales fisiológicas sobre el cual yo voy a estar trabajando con la alimentación o va a estar conectado en algún punto a un sistema que está alimentado por la línea por energía que nos da Comisión Federal, forzosamente voy a provocar una contaminación por la frecuencia de la línea de alimentación. Entonces, yo la tengo que quitar. Como yo sé que la frecuencia es exacta, o sea, es un valor conocido y no cambia, bueno, pues puedo diseñar aquí mi filtro para quitar esa frecuencia y dejar pasar todas las que siguen. Obviamente, idealmente yo tendría un filtro de frecuencia única de rechazo. La realidad es que no lo voy a tener. Tengo que jugar con el ancho de tal manera que sea lo suficientemente estrecho para quitar esa frecuencia, pero sin distorsionar las otras señales. Las implementaciones que vamos a ver nos van a permitir hacer jugar con ese parámetro. Bueno, para nosotros, haciendo algunas comparativas y recordando, sobre todo la respuesta en frecuencia del filtro, donde acuérdense que la respuesta en frecuencia es
cómo se comporta en cuestiones de las características de lo que quiero dejar pasar y lo que quiero eliminar. Aquí les estoy poniendo una demostración de un filtro real, ¿sí? Nosotros idealmente esperaríamos encontrar un filtro pasabajas que fuera así, tuviera una pendiente abrupta de 90 grados, o un filtro pasaltas que tuviera una pendiente abrupta para dejar pasar 90 grados. Igual, el filtro pasabandas, ay, perdón, aquí se me quedó muy chueca la imagen. Yo aquí, por ejemplo, tendría este filtro pasabandas, donde yo voy a dejar pasar lo que está aquí adentro. Y el filtro rechazo de banda, que lo que voy a hacer es que voy a tener algo similar a esto. Y esto es lo que voy a eliminar. Esto es real, esto es ideal. Tengo un problema. Bueno, tengo que comparar. Cuando tengo un filtro real, la parte de la transición, es decir, la parte, voy a cambiar aquí el color de la pluma. Cuando tengo un filtro ideal, la zona donde estoy dejando pasar la señal, comparada con la zona donde no estoy dejando pasar la señal, se fijan, idealmente es una transición abrupta, la zona tiene una pendiente de 90 grados, una transición infinita, pero una pendiente de 90 grados. Entonces, cuando ya hablo de la realidad, es que esta zona, pues, no es una pendiente de 90 grados. Puedo intentar aproximar que se parezca, pero para poder hacerlo yo voy a depender de el orden del filtro. Ese orden del filtro me refiero a, si recordarán, su función de transferencia tiene un numerador y un denominador, a la cantidad de polos que tiene ese denominador. Entre mayor cantidad de polos tengo en ese denominador, yo voy a tener un filtro que tiene una mayor capacidad o una zona de transición más abrupta, en pocas palabras. Es decir, un filtro de orden 2 tiene una menor capacidad o tiene una mayor banda, una mayor zona de transición comparado con un filtro de orden 10. Obviamente esto es muy bonito. Ciertamente hay unas reglas o hay unos límites físicos que nos los va a imponer. Básicamente, ahorita que estamos trabajando con amplificadores operacionales, dos cosas importantes. Ese límite nos va a imponer dos cuestiones. La primera es el calor. No puedo tener tantos componentes conectados al mismo tiempo. ¿Están de acuerdo? Ustedes pónganse a jugar con su celular. ¿Qué juego les gusta jugar en el celular? A ver, denme ejemplos. El Free Fire. Candy Crush. Juegan Candy Crush. ¿Pueden jugar 5 minutos? ¿Se les calienta el teléfono? Sí. Un poquito, ¿no? Sí, se hace más lento. Exactamente. Si juegas el Call of Duty, se calienta más. Exactamente, así es. Es decir, entre mayor demanda le estemos exigiendo a los componentes eléctricos, pues más van a tener que estar consumiendo corriente. Y eso en conclusión provoca calor. De igual manera, entre más amplificadores yo conecte para tener un filtro de mayor orden, voy a estar consumiendo más corriente y por lo tanto voy a estar generando más calor. Entonces, esa es una primera limitante que yo tengo que considerar. 1. Y 2, es que tampoco conviene tener un filtro de orden 40 o de orden 50. Si analógicamente lo tengo que hacer, pues no me conviene, mejor ya lo tendré que plantear a pasarlo a un sistema digital. Ahí ya me conviene tenerlo trabajando. Entonces, esas son las dos cuestiones que tenemos que tomar siempre bien en cuenta. Y obviamente, cuando comparamos la respuesta entre un filtro real contra uno ideal, es que el retraso que tenga la señal por lo que tarda en funcionar el circuito, pues no obedece o no tiene una relación lineal. Es una relación altamente no lineal. Entonces, bueno, esto es algo que tengo que tener siempre bien presente. Si mi aplicación trae la información a la fase, entonces lo tengo que pasar ya todo a un sistema digital. Digitalmente hablando, yo tendría forma más fácil y más rápido de compensar todos esos retrasos. Reitero, para las señales fisiológicas, hasta ahorita, afortunadamente, no tenemos la necesidad de preocuparnos por la fase de la señal. Bueno, hasta ahorita se entiende de lo que hemos hablado. ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe. No, doctor. Todo va bien, doctor. Excelente, muy bien. Bueno, entonces, con esos dos puntos,
tenemos, reitero, dos cuestiones. Una es la ganancia o la zona de transición indirectamente, uno, y dos, la fase del filtro. Esas dos variables que acabo de mencionar son las que, desde el punto de vista del diseño del filtro analógico, puedo escoger una implementación que sea o se cargue más a satisfacer o la ganancia o me ayude a compensar el desfase de la señal de manera lineal. Sí, lo tengo que hacer así. Cuando a mí lo que me interesa es que el filtro tenga, cuando me refiero a ganancia me estoy refiriendo a esta parte. Si se fijan, es la zona en la que el filtro deja pasar la información. Cuando a mí me interesa que esa zona no tenga oscilaciones, porque a lo mejor la señal ya viene con cierta forma de onda y para mí es importante tener, que no se me altere, entonces yo tengo que buscar, se le conoce como buscar una respuesta plana, máximamente plana en la banda de paso. Y el filtro que se encarga de hacer esa función se llama filtro Butterworth, ¿sí? Como lo vimos en cuarto. Reitero, ese tiene la característica principal de que la banda de paso es plana, pero tiene la desventaja de que, perdónenme que aquí espero que no se me pique la abeja, que la fase, la banda de transición es muy amplia. Entonces, si mi aplicación requiere señales sobre las cuales el rango de frecuencias que voy a dejar pasar y que no voy a dejar pasar es muy cercano, quizá el Butterworth no sea la mejor alternativa. Sin embargo, para cualquier diseño, yo lo tengo que siempre contemplar de manera inicial. Bueno, esa es una posible combinación o una posible implementación que me ayuda a optimizar sobre todo la ganancia. Otra que me permite optimizar no tanto la ganancia, sino la banda de transición, o sea, la anchura o la amplitud de esa banda de transición, se le va a conocer como filtro Chebyshev. ¿Sí? En el filtro Chebyshev yo voy a tener una función importante. Bueno, te lo vemos aquí, una función importante. Esa función importante va a ser que, si bien la respuesta en la banda de paso, o sea, esta parte, va a tener ciertas oscilaciones, la ventaja que va a tener es que la zona de transición es mucho más estrecha y por lo tanto, si tengo frecuencias muy pegadas, que unas son parte de lo que quiero dejar pasar y otras no me permiten, maldita abeja, disculpen, si no, se escucha muy furiosa, espero que no me pique. Bueno, les decía, cuando tengo sobre todo frecuencias, o la señal tiene componentes frecuenciales cuya separación está muy pegada y una parte sí es la que quiero dejar pasar y otra parte la que no quiero dejar pasar, ahí sí me tengo que preocupar y tal vez con la pena, pero voy a tener que ocupar el Butterworth, perdón, el Chebyshev. Ese va a depender, reitero, de esa aplicación que esté buscando. Y en otras van a decir, ¿sabe qué? Pues a mí no me interesa tanto la zona de transición, es toda la información. Quiero quitar algo de ruido, trae muy poco ruido de la señal, pero lo que más me importa es cuidar que el retraso de la señal, o sea, que la diferencia de tiempos entre lo que el circuito empieza a dar la señal filtrada y comparado con la señal original, no se retrase lo menos posible, o bien al menos pueda compensarlo. Entonces en ese momento voy a ocupar con un filtro que se le conoce de fase lineal o filtro de Bessel. Nosotros en esta parte del curso vamos a ocupar o a quedarnos con los dos primeros. El tercero, en biomédica, yo no le he encontrado aplicación. No quiere decir que más adelante no se le pueda dar, pero hasta el momento no la tiene. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que no se entienda hasta ahorita? No, profe. No, todo bien, profe. Yo sí, profe. Quedamos que en el Chebyshev la banda de paso era más estrecha. Así es más cerradita. Ok, está bien. Muchas gracias. No es nada. Bueno, miren, para ejemplificar o hacer estos casos para ponerlo con un valor gráfico más interesante. Aquí en pantalla están viendo, por ejemplo, la ganancia en decibeles y la frecuencia. En este caso me estoy refiriendo a la frecuencia, la ganancia en decibeles, que ya saben cómo se calculan los decibeles.
No recuerdo, profe. Los escucho. ¿Qué pregunta, profe? ¿Puede repetir? Es que no escuché muy bien. ¿Saben cómo se calculan los decibeles? La verdad, No, profe. Hay una expresión, bueno, esa expresión nos permite que se calcula como 20 al logaritmo a base 10 de la magnitud. De ahí me permite pasar de una magnitud lineal a una magnitud logarítmica, decibeles en pocas palabras. Aquí lo que están viendo, no sé si alcancen a ubicar o llegaron a todavía la prepa, quizá les tocó, quién sabe, pero bueno, tendré que preguntarles. ¿Han escuchado hablar del papel en escala semilogarítmica o escala logarítmica? yo no, profe. No recuerdo, profe. Bueno, no se preocupen. ¿Cómo explicárselos? Cuando nosotros dividimos o cuando planteamos una recta numérica, ¿están de acuerdo que, por ejemplo, si le dibujamos en el cuaderno de cuadrícula chica, pues usualmente establecemos una distancia igual entre cada división, ¿no? Podemos decir que a lo mejor que entre cada división haya una diferencia de 3 cuadritos. Y si yo quiero representar mi recta numérica tiene que llegar, por ejemplo, a un valor de 50,000, bueno, pues el tamaño de la gráfica va a ser bastante grande, ¿no? Bueno, la escala logarítmica lo que me permite es esa distancia intentar acortarla o disminuirla, ¿sí? La clave está en que yo aquí les menciono que la separación entre las dos divisiones es la misma. Acá en la escala logarítmica no. Conforme nos vamos acercando al siguiente múltiplo, la distancia entre cada submúltiplo va a empezar a hacerse más estrecha. Dicho de otra manera, por ejemplo, ustedes aquí están viendo el valor de 0.0, el valor que tuviera el circuito o el filtro en este caso, la respuesta, la ganancia que tiene el filtro cuando se le aplica una señal que tiene una frecuencia de 0.01 Hz, si se fijan es 0. Y después, se fijan, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por aquí yo como salté 1. Pero lo que ustedes pueden observar es que cómo va estando la separación entre cada línea conforme nos acercamos al siguiente múltiplo. Más ancha, más pequeña. La separación entre estas dos, para explicarme. ¿Cómo se va haciendo? ¿Se hace más separadas, se hace menos separadas o queda igual? ¿Qué observan? Más pequeña, ¿no? Exactamente. Puedo abarcar más información en menos espacio. Se requiere de mayor entrenamiento para poderla leer. Esta es la diferencia, bueno, esta es la razón por la que existen las gráficas en escala logarítmica, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están viendo la respuesta en frecuencia de un filtro en escala logarítmica. Y bueno, para regresar al tema que nos atañe, yo llego a una frecuencia central de 1 Hz, por ejemplo. Y quiero que me digan qué diferencia o cómo se va comportando el filtro de primer orden, qué tanto se abre, qué tanta pendiente tiene esta línea, esta línea, esta línea y esta línea. ¿Cómo va cambiando la pendiente conforme incrementa el orden? ¿Qué me pueden comentar? Orden es la cantidad recuerden, la cantidad de polos del denominador. ¿O qué le va pasando a la pendiente de esa línea? Tiende a ser un poco más vertical. Exactamente. Tiende a ser 90 grados. O a ser infinita en este caso, perdón. Ese es el efecto que tiene el orden, el incrementar el orden en un filtro, por ejemplo, Butterworth. Lo va pegando más.
es algo que, ahora sí que reitero otra vez, mi aplicación me va a decir o me va a permitir suponer, pues, cuál de todos estos filtros voy a ocupar. Una cuestión importante es que yo teóricamente estoy calculando que el filtro, para este ejemplo que están viendo en pantalla, tiene una frecuencia de corte de 1 Hz. Pero, ¿qué observan en cada línea? En la zona que está cerrada aquí en color rojo. ¿Qué ven que están conforme incrementa el orden del filtro? ¿Qué observan que pasa en la zona en color rojo? ¿Qué me pueden comentar? ¿Podríamos decir que algunas de las curvas están más o menos pronunciadas que generan? Podríamos decirlo, pero más bien quiero que noten algo interesante. Conforme se incrementa la pendiente de la línea, empieza antes o después a generarse una curvita. Vean aquí. Antes se supone que a medida que uno incrementa el orden, se supone que la banda de transición del filtro es más rápida, ¿no? Exactamente, Bueno, más estrecha. Entonces, para poder cumplir con eso, pues el filtro tiene que empezar a atenuar antes para poder tener una zona de retransición más, más cerrada. Esto nos va a permitir, o esto es un, digámoslo así, es una ¿cómo decirlo? Es una característica que tiene el filtro. En este caso estamos haciendo aquí el Butterworth. También el Chevy lo va a tener. Es un compromiso que vamos a tener que hacer entre qué tanto queremos empezar a atenuar antes para cerrar o tener una banda de transición más cerrada, o podemos permitirnos tener una banda de transición más abierta. Reitero, esto va a suceder según el orden del filtro que esté trabajando. ¿Se entiende hasta este punto? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro, profe. Bien, esto es el Butterworth. Ahora están viendo aquí el Chebyshev. ¿Se fijan? La pendiente del Chebyshev es mucho más pronunciada que comparada con el Butterworth, ¿no? Pero ahora quiero que me digan qué observan en la zona de paso, en la banda de paso del filtro. ¿Cómo se comporta la línea, las líneas? Tienen unas oscilaciones, ¿no? Y esos afectaban a las frecuencias que íbamos a dejar pasar. Exactamente. Pocas palabras. El Chebyshev 1 y en el Chebyshev 2, ¿no? Pero la diferencia es que uno las tiene al principio y la otra las tiene al final. Así es. En este caso, esto que mencionaba Chebyshev 1 y Chebyshev 2, Roberto, bueno, es cuando tenemos la implementación digital. En la implementación analógica, nada más tenemos el 1, el que tiene las ondulaciones o los rizos de la banda de paso. Entonces, ese es el inicio, ¿verdad? ¿Vale? Ese sería el inicio, ¿verdad? Exactamente, así es. Okay. Lo que estamos viendo aquí es, como dice Roberto, pues hay una modulación. Sí, modulación, acuérdense que es multiplicar dos ecuaciones y que el resultado toma la forma de onda de la primera. Entonces, lo que yo voy a pasar es que la amplitud de la señal se va a ver modificada en función del rizo que tenga, porque ya no va a tener una ganancia de 0, que es un 1. Saquen, bueno, la calculadora les va a decir error, algunas. Pero si ustedes sacan logaritmo base de ese 0, les va a dar 1. Este 0 representa una ganancia unitaria, que es lo que yo quisiera tener. Yo no quiero que el filtro me amplifique, yo nomás quiero que me quite. Entonces, lo que yo busco cuando diseño es una ganancia de 0. Entonces, conforme se incrementa el filtro, el orden del filtro, en el caso del Butterworth, pues ese rizo en la banda de paso se hace más pronunciado, se hace más evidente, y por lo tanto, pues ya estoy distorsionando la señal. ¿Lo puedo evitar? No. Por eso casi siempre se tiene que, a no ser que exactamente la aplicación lo requiera, pero si no, tengo que evitarlo lo más posible, porque en biomédica sí me importa la forma de onda. Sí, por ejemplo, las señales mioeléctricas, en la mayoría de los artículos, cuando hacen análisis de este tipo de señales, los expertos, pues a veces se ponen a analizar la forma de onda de esa señal, porque eso les dice o ayuda a interpretar información. Entonces, ahí en este caso, pues no sería
muy bueno que digamos usar el filtro Chebyshev. Y bueno, por último tenemos aquí la gráfica central, tenemos la respuesta en fase del filtro. En el caso esta sería de Bessel. Bueno, aquí, a pesar de que son como unas S alargadas, el de Bessel es la S menos alargada posible. Entonces, ese es el que me permitiría, de alguna manera, poder compensar la información y que no tenga problemas para poder trabajar. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta ahorita todo claro? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Bien, entonces, habiendo visto las características de los filtros, en este caso de las implementaciones Butterworth, Chebyshev y Bessel, como ya dijimos que queremos trabajar con el filtro, con un filtro analógico, lo voy a implementar con un RC, ¿sí? El filtro RC, que es una resistencia y un capacitor, yo voy a tener una propiedad interesante, es decir, yo los puedo conectar así directamente, pero pues como se dieron cuenta ahorita en la parte cuando estamos generando o diseñando el generador de ondas, si no le ponemos alguna ecuación, pues el problema es que esa red RC va a ecuacionar. Si no le ponemos alguna fuente que nos ayude a compensar la pérdida de amplitud, como la resistencia consume corriente y el capacitor la guarda, pues tenemos que tener siempre bien en cuenta que en un filtro pasivo, esa red RC nos va a generar un problema. Ese problema es que consume energía. Y si tengo una señal de amplitud bien chiquita, por ejemplo, una señal, piensen por ejemplo en las señales cerebrales, de onda cerebral, las EEG, pues a veces tienen una amplitud de microvolts. Y pues les podría contar, por ejemplo, de las magnéticas. Estas tienen una amplitud de nano o de nano, o ¿cuál es 10 a la menos 12? Pico o picovolts. Entonces, pues imagínense, un filtro pasivo no es la solución, sobre todo para ingeniería biomédica. Entonces, esa es una. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué no usamos un inductor? Pues resulta que el inductor, cuando tengo frecuencias bajas, el valor del inductor es muy grande. Entonces, imagínense que ustedes hacen un inductor enrollando cable. Pues, primera, tendré que controlar muy bien la separación del cable entre vuelta y vuelta, y luego el grosor. Son muchas cosas que artesanalmente es complicado o difícil de hacer, y si lo queremos hacer mecanizado, o sea que lo haga una empresa, pues así nos va a costar. Por esa razón, ni filtros únicamente RC, redes RC, ni los inductores me son de utilidad. Lo que sí me sirve es que si yo conecto a la RC, yo ocupo un amplificador operacional, pues tengo lo mejor de los dos mundos. La red RC sí la puedo diseñar, no consume tanta potencia. Y dos, la señal, si es que viene muy bajita, pues el amplificador la va a amplificar de tal manera que lo que entre, lo que salga, ¿no? O sea, que la amplitud al final ya no se ve afectada entre la señal original y la señal filtrada. Entonces, ese es el uso, esa es la razón principal por la que estamos usando nosotros, o por la que se suele usar, filtros activos. Usualmente, este filtro activo tiene dos unidades básicas de trabajo. Una es un filtro de primer orden y un filtro de segundo orden. De orden superior, o sea, si ustedes me quisieran preguntar si hay unidades básicas de tercero o de cuarto orden, no las hay. De tercero sí, pero está más complicado hacerlas porque ya tenemos una combinación ahí de resistencias y de capacitores que lo vuelven un tantito complejo de manejar. Existe, pero aquí no lo vemos. Pero de orden superior ya no los tenemos. ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues conectar en cascada, ¿sí? Conecta en cascada una etapa con otra etapa con otra etapa. Y eso ya lo vieron ahorita en el álgebra de bloques. ¿Qué me permite hacer una conexión en cascada? ¿O a qué es equivalente el tener una conexión en cascada? ¿Qué dirían? ¿Sí se acuerdan? ¿Puede repetir, profe?
Sí. ¿Qué representa la operación cuando conectamos bloques en cascada? Cuando lo vieron en el álgebra de bloques en control. Bloques en casa. Tienen punto suma, ¿no? Tienen unión de suma o resta, ¿no? ¿Y se acuerdan de esa parte? Ah, sí. Sí. Y eso me va a permitir hacer sumas o restas. Pero si conecto en cascada, se explicaría. Cascada es que la entrada de un bloque, la salida de un bloque sea la entrada del otro bloque. Perdón, no escuché, ¿me puedes gritar ahora sí? No te escuché, Iris, ¿me puedes repetir, por favor? Uh-huh. Sí, es correcto. La cascada básicamente es multiplicar. Si digo que la salida de uno es la entrada del otro, pues va arrastrando todas las propiedades del primero a la entrada del segundo bloque. Una conexión en cascada es multiplicar. Entonces, si yo quiero tener un filtro de orden 6, yo sé que no tengo unidades básicas que me puedan permitir construir directamente con un solo amplificador un filtro de orden 6, pero si pongo 3 amplificadores que tengan, sean unidades de segundo orden y los conecto en cascada, la salida del tercer amplificador va a representar o la salida del filtro de sexto orden. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que si yo quiero construir filtros por encima de segundo orden, hay que ponerlos en cascada y las ecuaciones que vamos a ver son las que se van a conectar para conectar en cascada cada etapa. Se calcula etapas por separado. ¿Queda claro esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí tenemos un primer caso, ¿sí? Este que están viendo aquí es un filtro pasabajas, no inversor. ¿Por qué no inversor? Porque la fuente. ¿Por qué, perdón? Exactamente. Mi señal, o lo que quiera procesar, entra el voltaje a la terminal de inversora. ¿Se fijan? Aquí tengo una red RC y el amplificador personal, ¿en qué configuración está trabajando? ¿Qué configuración me permite hacer la retroalimentación con un cable? Chequen sus apuntes entonces, si no se acuerdan. El seguidor de voltaje. ¿Me preguntas o me afirmas? No, el seguidor de voltaje. Es el seguidor de voltaje. Todos los filtros que vamos a diseñar van a estar trabajando con configuración seguidor de voltaje. Lo que pase antes del filtro no me importa. Bueno, lo que pase antes, perdón, del amplificador no me importa. Ahí hay que conectar específicamente según cada configuración. Pero siempre
siempre vamos a ocupar esa retroalimentación negativa con un cablecito. Y bueno, es un seguidor de voltaje, es un filtro pasabajas de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Bueno, tengo un capacitor en los filtros activos y sobre todo los RC. La cantidad de capacitores que tenga cada etapa nos va a indicar el orden del filtro. Aquí tengo un capacitor, es un filtro de primer orden. Y este filtro va a tener una frecuencia de corte que se calcula con esta expresión. Sencillito. No nos vamos a meter a cómo se encuentra esta expresión. No nos interesa a nosotros. Y bueno, ahora puedo plantear una configuración de segundo orden. ¿Cuántos capacitores hay? 2. Así es. Si fijan, un capacitor está trabajando en la parte para retroalimentar o está trabajando para retroalimentar positivamente. ¿Sí? Bueno, como retroalimentación, digámoslo así. Ese sirve como elemento de retroalimentación. Y el otro va conectado antes de que llegue la señal a la entrada del amplificador. Seguimos teniendo la configuración la retroalimentación negativa por el cable, si es un no inversor. Y así como está hecha esta conexión, se le conoce como configuración silent key. Nosotros vamos a trabajar con esta configuración. Es de las preferidas porque es fácil de implementar y razonablemente nos da buenos resultados. Hay más configuraciones y si ustedes se pueden investigar, las van a encontrar. Pero yo aquí les voy a explicar con la silent key porque las ecuaciones son de las pocas que están disponibles. Para las otras configuraciones, yo no he encontrado las ecuaciones que permiten calcular no tanto los coeficientes, sino suponer los valores de resistencia y capacitor. Por eso lo estamos ocupando. Y bueno, como tengo un filtro de segundo orden, están de acuerdo que voy a tener una ecuación cuadrática. Tengo dos polos. Y bueno, esa ecuación cuadrática para encontrar sus raíces, se va a resolver empleando la fórmula bien conocida por ustedes de la ecuación general de segundo orden, la cuadrática. Y bueno, es aquí lo que están viendo. Esta ecuación, o si solución, este planteamiento, este circuito nos pone como restricción que el capacitor 2, este capacitor tiene que ser varias veces mayor al capacitor 1. Dicho de otra manera, para poder calcular un filtro de segundo orden pasabajas negativo, un filtro de primer orden, un filtro pasabajas de segundo orden no inversor, yo voy a tener que plantear mi primer capacitor, buscar o ocupar esta desigualdad para encontrar el segundo valor y después ya con eso uso la ecuación para encontrar las resistencias. Pura talacha. Y bueno, aquí pongo un ejemplo muy rápido. Tengo un filtro pasabajas de segundo orden. Tengo el de segundo orden, pues voy a ocupar esto. Las tablas que yo les voy a pasar, se las tengo preparadas para el lunes, para el viernes, más tarde se las subo. Nos tenemos que especificar siempre, como estamos con el Chevy Chef, nos tiene que decir el problema, ¿qué orden? La frecuencia de corte por obvias razones y, como es Chevy Chef, el rizo de la banda de paso. Aquí me dice que es de 3 decibeles. Entonces, hay que ver la tabla, se las voy a poner porque esa la tengo en la otra computadora. Hay una tabla de valores que les vamos a enseñar a usarla y con eso planteo o sustituyo los valores y encuentro los componentes que estoy requiriendo. Con esto, bueno, hacer esta sustitución, yo puedo simular mi circuito. Y aquí traigo más ejemplos, pero como les digo, no tengo ahorita a la mano la tabla, no los podemos revisar. Pero lo que sí podemos hacer es, bueno, lo que sí quería hacer con ustedes el día de hoy es sentar las bases. Hay más. Prácticamente en estos más que nada es utilizar las fórmulas, ¿no? Así es pura talacha. Lo interesante es que los podamos implementar, o sea, que los podamos ir a verificar al laboratorio. Como les decía, pues ya tenemos el laboratorio, ya nos pondremos de acuerdo porque estamos un poco estrechos. Digamos, no puede estar mucha gente de manera simultánea. Ya veremos un poquito más adelante, unos 15, 22 días, estableceremos algún orden para quien desee
ir a probar estos circuitos, podemos habilitar un día y que vayan al laboratorio a probarlos. Pero, No, profe, de acuerdo. por lo pronto, vamos a seguir simulando. Eso es, reitero, quien quiera ir va a ser bajo porque él quiere, pero pues no va a contar calificación. Hasta ahorita, dudas, preguntas. Perdón, aquí tengo un comentario. Ay, sí, profe, sí queremos. No, pues entonces sí nos ponemos de acuerdo, no se me preocupen por eso. Nos vamos nos organizamos. Les voy a mandar fotografías. Yo voy a estar el jueves y mañana, el jueves y el viernes, perdón, mañana y el viernes, ya no sé ni qué estoy diciendo. Y ya más o menos calculo. Miren, ahí nada más tenemos como unos 4 espacios de trabajo porque son mesitas bien chiquitas. ¿Sería en CU, profe? ¿Vale? ¿Sería en CU? Está en CU. Ok. Están construyendo allá arriba el edificio. Profe, ¿y qué día sería para irme a Querétaro? No, nos vamos a poner de acuerdo. De hecho, yo voy a lanzarles una encuesta. Idealmente, yo estaría pensando, como ya ven que les he dicho inicio del curso, que yo había contemplado, porque el viernes siempre andamos más fastidiados, ¿no? Ya cansados de la semana, que el viernes yo quería dejarlo ya como laboratorio para mí, y que ya de ahí se fueran a echar unas bien frías o se fueran a hacer sus cosas, ¿no? Ya ustedes decidirán. Entonces, tentativamente, me parece que sería un viernes, pero, y eso es un gran pero, ¿les parece la semana que entra? Lanzamos una encuesta. Estaría bueno, Jimena, si echarnos unas frías. Me antojo, profe, que sí le tomamos la palabra. No les antojo porque ya tiene rato. Ándale. Ya nos ponemos de acuerdo ese día. Si estábamos todos, quienes estamos, pues nos estamos de acuerdo ese día. La idea va a ser, pues más o menos, hacer 1 o 2 ejercicios para que todos tengan la posibilidad de ocupar todos los equipos y, bueno, también estemos cuidando el tiempo interno, porque, bueno, cuando lo vean se van a dar cuenta que el espacio está ahí, pero, bueno, sí hay que tener algunas consideraciones porque, sobre todo, no hay tanta circulación de aire y eso es algo complicado. Pero, bueno, aquí estoy platicándoles porque sí es mi intención que vayamos al laboratorio y que esto lo puedan probar, entre otras cosas. Pero en el Inter, pues tenemos que simular y diseñar. Eso sí no nos vamos a salvar de eso. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? ¿Algo que no se haya entendido hoy? Por el momento todo bien, profe. Todo claro. No, doctor, Bueno. gracias. Todo bien. Sería bien ir, profe. Excelente. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar. Les digo, ya el viernes que tenga la otra computadora ya trabajando, les paso esas tablas que les debo y bueno, hacemos su tarea, empezamos a hacer su tarea y ya de aquí en adelante vamos a dedicar, me parece que yo creo que voy a hacer, déjenme que aquí tengo un calendario a la mano. Sí, de mi calendario, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Yo estoy calculando más o menos que vamos a tener 2 semanas. Es la semana del 11 y el 18 para hacer ejemplos y ya yo estaría pensando que el 29 o el 6 o el 5 igual y podríamos considerar ir al laboratorio. Pero todo va a depender de cómo vayamos avanzando y sobre todo que pues todos vayamos más o menos al mismo ritmo. Reitero, pues como casi no hemos ido al laboratorio, en la primera vez que vayamos, pues sí me tengo que sentar con ustedes para pues enseñarles. A lo mejor ya saben cómo usar el osciloscopio, pero recordar todas esas cuestiones básicas. Bueno, sin más, vamos a dejarlo hasta aquí. Les debo su tarea y unos videos. Ahorita que esté este video disponible ya para aprovechar unas sentadas, les subo todo. Y nos vemos el día viernes. Si salen un tantito antes, me echan un grito y me conecto más temprano para que se vayan más temprano a descansar. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Gracias, profe. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El viernes. Buen día. Cuídense. Gracias, profe.